Canal Capital abre la nevera sonora para una ciudad ruidosa pero profundamente musical. Buenos días, les doy la bienvenida a su espacio de opinión, participación y escucha de Canal Capital, Audiencias Capital. La música es un patrimonio cultural de la humanidad y juega hoy un papel central en la globalización. La evolución tecnológica y la globalización misma han desencadenado una transformación acelerada e inédita de la industria musical. Ha transformado el rol de la televisión en la difusión musical y ha propiciado nuevos modelos de producción, distribución y consumo de la música. En un escenario de esas características, ¿qué oportunidades y desafíos enfrenta un canal público como lo es Canal Capital? ¿Qué más podemos hacer además de transmitir en vivo conciertos de gran impacto como Rock al Parque? Con esas preguntas en mente, el defensor de audiencias invitó hoy a Andrés Salazar, quien desde el pasado miércoles 30 de julio presenta La Nevera Sonora, propuesta semanal de Canal Capital con historias, protagonistas y escenarios musicales. En La Nevera Sonora, las audiencias de Canal Capital podrán disfrutar de reportajes en calle, presentaciones en vivo e historias musicales inéditas que echan raíces en las localidades de Bogotá. La Nevera Sonora busca activar diálogos sobre la música que enriquece a Bogotá, entender y explicar por qué la música es importante y representativa como elemento de identidad y por qué tiene una estrecha conexión con nuestra historia. Pero no les adelanto más, dejemos que sea su director y presentador Andrés Salazar quien nos cuente más sobre este maravilloso proyecto musical de Canal Capital. Veamos. Hola, buenos días, gracias por estar con nosotros. La Nevera Sonora, así se llama una nueva propuesta en la parrilla de programación en Canal Capital. Y aquí estamos con el hombre de las galletas para que nos explique qué hay detrás de todo esto. Andrés, gracias por estar con nosotros. La idea surge en un entorno y en una época en donde necesitamos, ¿no?, este tipo de contenidos, de visiones, de experiencias, de voces, no solamente para discutir, conversar, analizar la música per se, sino lo que gira en torno a ella. Entonces, me hacen un llamado y me proponen, ya venía trabajando con el canal en las transmisiones al parque, ¿no?, que son maravillosas, y me dicen, el canal va a abrir un espacio, quiere abrir un espacio otra vez para la música. Vemos en ti la cara del canal musicalmente, la voz que puede avalar muchas cosas. Y digo, bueno, de una, vamos, ¿qué hay que hacer? Me parece maravilloso, me parece muy chévere. Tenía en la cabeza muchas nociones de lo que podría ser un programa de televisión en set, pues, y en la calle. Así que, pues, acepté y aquí estamos a puertas de arrancar casi. ¿Y de dónde sale y qué hay detrás de ese tentador nombre de esta nevera? Eso fue muy bonito porque este programa se ha construido desde sus cimientos con personas, ¿no?, en comunidad. Al interior del canal. Claro, a mí me entregan el proyecto, yo desarrollo una ficha larguísima con lo que quiero que sea y tenga el programa, pero con equipo y con personas hemos construido cada cosa, desde lo estético, lo audiovisual, lo sonoro y por supuesto lo gráfico y lo conceptual. El nombre, después de revisar ciertas propuestas, yo tenía una terna de nombres muy ligados a los conceptos musicales o sónicos. De hecho, Sónica en un principio fue una de las primeras ideas, pero después de, ¿no?, entregarle las ideas a personas, ¿no?, y como también ver el asunto desde una perspectiva externa, empiezo a entender que podíamos tener nombres que abarcaran otro tipo de conceptos. Y surge la propuesta de La Nevera Sonora, no solamente porque así han conocido a Bogotá, ¿no?, históricamente personas que vienen de afuera, antes de una manera más despectiva, creo, hoy en día ya lo tomamos un poco con más cariño, ¿no? Sí, la nevera, sino porque al interior de la nevera siempre uno encuentra muchas cosas, ¿no? Diversidad, formas, texturas, aromas, colores, olores, también recuerdos, ¿no? Como uno abre una nevera y puede encontrar cosas olvidadas de repente
y empecé a encontrar ahí un camino por donde podíamos desarrollar una línea conceptual, y dije, no, ese nombre está chévere, pues solamente si podemos tener una nevera en set, lo vamos a llamar así. Aprobaron la idea y tenemos una nevera en el set muy bonita, de donde también vamos a sacar muchas cosas, ¿no? Discos. Mejor dicho, la idea es jugar con esa nevera, también decir a la gente como, aquí hay diversidad, podemos encontrar muchas cosas y vamos a sacarlas para preparar algo muy rico. Hablemos del set, del concepto estético del set. ¿Qué elementos comportan el mensaje que se quiere transmitir con el programa? Cuando empezamos a hablar del tema de escenografía y cómo queríamos vernos en el set, de inmediato pensé en que no quería nada que fuera una sala con un tapete o una habitación de un adolescente en Bogotá, que históricamente también ha sido pues un escenario muy común y muy cliché a la hora de presentar estos programas, o algo súper iluminado con barras de neón y todo este cuento que también ha sido muy chévere y ha funcionado. Yo quería algo más de la calle. De inmediato pensé en qué pasa debajo de un puente en Bogotá, qué pasa en una bodega abandonada en Bogotá, qué pasa en un ensayadero del sur de Bogotá, cómo es. Entonces empecé a articular estas visiones que he tenido la oportunidad de recrear en diferentes momentos, y dije, bueno, si quiero un lugar industrial, ¿no? Que se sienta que es ciudad, que se sienta que es pared, corrosivo, que son tubos con gotas, ¿no? Chorreando, pero con una mezcla claramente de arte, de estética, de iluminación chévere. Tenemos elementos de audiofilia, como una vitrola de hace mucho tiempo, micrófonos, tenemos elementos de ciudad como pasacalles, conos, bueno, pósters. Entonces logramos una mezcla entre cosas industriales, ciudad, cosas de audio, muchos discos también va a haber por ahí, muchos elementos sonoros, y pues nos gustó mucho. La nevera es el elemento central, por eso es de ese color, porque va a llamar la atención. Y está en todo el centro para desde ahí empezar a tener una conversación, ¿no? También tiene plantas, entonces es esa mezcla en donde puede verse reflejada la ciudad real, pues. Y me parece muy poderoso que hayan ebullido estas ideas pensando en esos espacios en donde nos movemos, porque es que la música nos habita. La música nos habita, y me parece que eso es una contribución conceptual muy importante. Sí, Carlos, de hecho, una de las principales premisas u objetivos del programa es descentralizar mucho la industria musical. Quiero deschapinirizar, si me permite el término, el programa, porque claro, nos atraviesa de cabo a rabo, de este a oeste, de norte a sur, y la idea es esa, irnos para las diferentes localidades, barrios, territorios, formas de pensar, formas de vivir la música. Como bien lo dices, la música nos atraviesa, y el disfrute de la música y las manifestaciones artísticas pues nos constituyen como seres humanos, seres políticos que habitamos esta ciudad. Entonces el programa es reflejar cómo los ciudadanos están atravesados por la música y cómo nos constituye como bogotanos o como habitantes de Bogotá. No solamente vamos a hablar de música local, por supuesto, vamos a tener un porcentaje de atención importante en nuestra música, pero la verdad es que vamos a reflejar todo lo que pasa acá y también responder a las necesidades y a las demandas de las audiencias que también les interesan músicas de otros lados. Y esto que acabas de decir me parece igualmente poderoso, porque entiendo por lo que has dicho entonces que esto se convierte en un punto de convergencia de varias estéticas musicales. Sí, así es. La idea precisamente es no solamente hablar de géneros alternativos o que le interesen a las audiencias más jóvenes, sino poder tener visiones y voces de otro tipo de corrientes sonoras. Claro, tenemos que tener en cuenta que tenemos una responsabilidad como medio público en donde somos ese espacio de convergencia, en donde debemos visibilizar, apoyar, difundir y entender y mostrar a la gente qué es lo que está pasando con la industria y con la música, pero eso no quiere decir que nos olvidemos de lo comercial, de lo pop, de lo mainstream o de lo antiguo, de lo clásico, de lo recurrente. Este es un espacio donde nos toca prestarle atención a
cómo estamos compuestos como ciudadanos, qué es lo que nos interesa y qué es lo que las audiencias quisieran encontrar, ¿no? Casi que un balance y un equilibrio entre lo actual, lo novedoso, lo clásico, lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente históricamente ha escuchado y ha bailado, ha cantado, pero también cómo se conforma la industria musical, quiénes la hacen, cómo se produce, en dónde están naciendo, dónde tenemos espacios para ir a disfrutar la música, dónde podemos aprender a hacer música, quiénes son los actores y los gestores hoy en día que están haciendo que las industrias avancen y cómo por medio de esto pues la ciudadanía también tiene un lugar de esparcimiento y de entretenimiento. Escuchándote me has hecho recordar que hace poco tuvimos aquí en este espacio de la Defensoría de Audiencias a dos cantantes de joropo, a Anita, se me escapa ahora el nombre del señor, le ofrezco excusas, y ellos nos dieron un testimonio que a mí me conmovió mucho, porque ese testimonio decía básicamente dos cosas. Mire, joropo al parque, la tarima masiva en la Plaza de Bolívar, y que a mí me puedan ver mis familiares que viven en Venezuela o que vivan en Estados Unidos, me hicieron sentir un artista digna. Y esa dignidad empezó cuando yo llegué a la plaza y yo tenía un camerino, como si yo fuera una estrella. Y es que yo llevo 25 años cantando, pero nunca había sentido en carne propia con tanto orgullo la dignidad de ser una intérprete de música llanera. A mí eso me emocionó mucho. Claro. Porque estas cosas deben contarse, deben explicarse y deben compartirse. Porque es que eso es una expresión poderosa de lo que es la inclusión. Claro que sí. Sí, la verdad, esa palabra es dignificar la labor, dignificar el trabajo, dignificar el arte y las trayectorias. Tienen todo que ver con que existan espacios como la Nevera Sonora en donde vamos a buscar esos testimonios, en donde vamos a tratar de entender cómo alguien que lleva 20, 15, 25 años trabajando en el arte, en las calles, en los bares, en los buses, pues es digno de ser mostrado, es digno de ser contado y tiene una historia detrás y componen el universo sonoro de la ciudad. La ciudad es muy ruidosa, sí, pero la ciudad es muy musical, por eso es tan difícil distinguir un sonido bogotano, ¿no? Históricamente ha sido muy complejo definir a Bogotá sonoramente, precisamente por eso, por su multisonoridad, multiculturalidad, y estamos llenos de estas historias que son valiosas para contar y para seguir dignificando, precisamente, para mostrar, para decir, aquí hay pelados que hacen joropo, pero que también son rockeros, pero que de repente tienen conexiones con el hip hop y son fans de gloriosas estrellas de la música y dictan clase en una universidad. Entonces, la música nos atraviesa de diferentes maneras y estoy seguro de que las audiencias del canal y otras audiencias, espero, pues nos volteen a mirar por eso. Me has hecho acordar también, Andrés, de una entrevista que tuvimos con el maestro Manolo, por cierto, muy pocos días antes de morir. Era una entrevista sobre los sonidos de Bogotá. En esa entrevista que hicimos para Colcultura en aquella época, el maestro Manolo decía que de las cosas que más le habían impactado de Bogotá era que, como todas las grandes urbes, era una ciudad ruidosa, pero que a él le había sorprendido mucho que nosotros no habíamos sido capaces de escuchar la diversidad y la riqueza sonora, sobre todo musicalmente, de Bogotá. Sí, eso es cierto, y nomás hay que ir al centro de la ciudad o nomás hay que ir a ciertos lugares donde el sonido es un elemento casi que necesario para habitarla. Uno pensaría que en otras regiones como las costas, ¿no? Y uno como al interior y nacido pues acá, yo soy rolo 100%, piensa como, ¿por qué en las costas hay tanto ruido? Se habla más duro, es natural el ruido. Aquí también pasa eso y aquí también pasan muchas cosas a diario en donde el sonido es un componente natural del hábitat, ¿no? De los parques, de los barrios, de los lugares comerciales.
En el perifoneo uno encuentra muchos elementos que componen a la ciudad sonoramente, pero claro, las tiendas y la música per se, donde hay música, donde habita la música, pues nos compone como bogotanos y como habitantes de una ciudad que es un monstruo sonoro, y claro, el pito, las ambulancias, lo que pasa fuera a nivel de ruido, pues también hace parte de una ciudad musical y sonora. ¿Qué tal les ha parecido la conversación de hoy con Andrés Salazar, quien nos está explicando el sentido que tiene para Canal Capital La Nevera Sonora, programa cuyo primer capítulo se emitió el pasado miércoles 30 de julio? Desde este espacio celebramos que Canal Capital se la juegue por una propuesta que explora la música como expresión cultural prevalente, que se busque provocar conversaciones sobre la música en nuestra vida cotidiana, que nos brinden información e historias sobre los creadores musicales, sus contextos y sus procesos creativos. Si tuvieron la oportunidad de ver este primer capítulo de La Nevera Sonora, cuéntenos cómo fue esa experiencia. ¿Les gustaría proponer algún tema para La Nevera Sonora? Pues es muy sencillo. Nos pueden escribir al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para recibir todos sus comentarios, preguntas y sugerencias, pero no solo de La Nevera Sonora, sino en general de la parrilla de programación de Canal Capital. Sigamos viendo esta apasionante conversación con Andrés. Yo confío mucho en que las personas que van a ver y a escuchar tu programa, Andrés, puedan tener la oportunidad de desatar conversaciones informadas sobre músicas y estéticas que no conocen. Te lo digo porque hemos tenido aquí algunos testimonios de personas que, por ejemplo, ven rock al parque o joropo al parque o jazz al parque por Canal Capital, y nos han contado, sobre todo pelados jóvenes, nos han contado que de pronto la abuelita pasó por la sala y le dijo: mijo, ¿qué es eso? Y resulta que él se emociona que la abuelita se interese por algo que él está viendo. Y esto ha generado comunicaciones intergeneracionales en un hogar en donde un pelado de 25 años nunca había tenido la oportunidad de sentarse a hablar con la abuela. Eso es una cosa que a mí también me ha emocionado mucho en estos testimonios que recogemos aquí, porque carajo, que una abuelita de pronto termine hablando de los Rolling Stones, o termine hablando de Aterciopelados, o termine hablando de Velosa, o termine hablando de tanto talento que tenemos aquí, con un pelado de 25, una abuelita, en la intimidad de una sala. Eso a mí me parece tan bello. Buenísimo. Y es que ese es uno de los elementos más lindos que vamos a tener, y es ese puente, ese conector entre el pasado, el presente y el futuro. Te cuento, vamos a tener dentro de poco un especial dedicado a la salsa, ¿no? Porque la salsa hoy en día vuelve, creo que jamás ha dejado de ser, pero sobre todo hoy hay una efervescencia en los públicos jóvenes, en las audiencias jóvenes que van a bailar salsa, como antes se hacían en los salones en Bogotá y en diferentes lugares y cafetines, donde las personas que hoy tienen 60, 70 años, pues tienen historias por contar ahí que merecen ser conocidas por los más jóvenes, pero claro, como está pasando en la actualidad también, las personas mayores pues merecen conocer qué es lo que está pasando hoy. Entonces la idea es ser ese conector entre esas experiencias del pasado con las experiencias del presente y ver cómo conviven, cómo dialogan, cómo era la fiesta salsera antes frente a la fiesta salsera ahora, sus estéticas, sus statements, la moda. Es que la cultura nos atraviesa hasta el último pelo que tenemos y la música, por supuesto, pues es una manera de comunicarnos que va a hacer posible que podamos tener estos diálogos intergeneracionales, por supuesto, muy chévere. Pues mira que también me has hecho acordar, hace creo que 2 sábados o 3, tuvimos aquí a un rockero de Cali, que hace parte de una banda que tú debes conocer, que se presentó en Rock al Parque, nos dijo él en el 2022 de Cali, un man muy bacano que se llama Nuestro Odio es Heredado. Sí, sí, sí. Y parte del testimonio que nos dio aquí es cómo es posible que una persona adolescente en Cali haya sobrevivido a la influencia tan penetrante de la salsa y se haya metido en el mundo del rock, sobre todo del hard rock y del metal. Y él nos explicó aquí cómo hizo.
Tremendo. ¿Y sabes cómo lo hizo? Con la idea de que era una expresión de rebeldía. Que un ecuatoriano que entrevistamos también a propósito de Rock al Parque desde Quito nos decía, es que para mí el rock es rebeldía. Y los dos explicaron en su momento ese concepto del rock como rebeldía ante qué, tanto el caleño como este. Y un programa como este, el tuyo, nos puede ayudar a valorar esas diferentes percepciones y conceptos que la gente tiene de la vivencia de la música, ¿cierto? Sí, claro que sí. Siempre los movimientos contraculturales han sido esos lugares, espacios en donde nacen revoluciones artísticas, por ejemplo. El rock fue una de las más grandes y lo sigue siendo, pero de repente la electrónica es otro de esos espacios que hoy por hoy tienen esa bandera de la rebeldía y uno encuentra grupos de personas que de repente se están reuniendo en bodegas en Fontibón para hacer sus fiestas, ¿no? Muy organizados, entendiendo que hay unas ganas de rebeldía, hay unas ganas de decir lo que se piensa desde otros lugares o hábitats sonoras. Por ejemplo, la electrónica, claro, tiene muchas corrientes, muchos subgéneros, muchos exponentes, pero Bogotá se le puede considerar como la cuna de algo nuevo llamado el Latin Core. Entonces va desde cómo se están vistiendo las personas para ir a bailar, cómo se están relacionando y también qué es lo que están diciendo con los sonidos, con sus canciones. Y ahí uno entiende que hay personas manifestándose de alguna manera, expresándose y rebelándose frente a algo que ya viene ocurriendo de manera estandarizada durante mucho tiempo, que también tiene sus lugares y sus escenarios y son tradiciones que pueden convivir perfectamente pues, con esos movimientos contraculturales. Entonces es muy chévere ver cómo la música también para muchas personas es eso, es un lugar en donde pueden expresarse libremente y rebelarse frente a algo que los ha incomodado históricamente. Y parte de los retos que tiene un canal como este, Andrés, es descubrir esas nuevas expresiones que se están dando. Las viejas también, claro, pero sobre todo estas nuevas expresiones culturales. Y creo que en esto, lo hablábamos aquí con unos pelados de San Cristóbal hace poquito, que los tuvimos aquí invitados, parte de esto también es un trabajo de corresponsabilidad de las comunidades locales. Porque pues el canal no tiene un corresponsal en cada cuadra. Y yo quisiera que te dirijas a las personas que como estas en Fontibón se reúnen en una bodega, a que te contacten, a que te cuenten, porque ahí puede haber una fuente, pero inagotable de información para ti. Sí, la verdad es que es importante hacer esos llamados, ¿no? Necesitamos, nosotros como canal y como nuevo programa enfocado en industria musical, necesitamos de la gente, necesitamos esas historias, necesitamos de manera directa y expedita poder contactarlos, ir, grabar qué es lo que está pasando, entrevistar personas y poder reflejar esas historias con nuestros formatos y con nuestros espacios para que de verdad se sienta una democratización de la información y por supuesto se siga mostrando qué es lo que pasa no solamente en los sectores y en los barrios y localidades donde pues históricamente Bogotá ha tenido sus cunas de la música, ¿no? La Candelaria, Chapinero, Usaquén, ahorita San Felipe, sino también que podamos ir a lugares en donde la gente no ha tenido cómo llegar o cómo tener acceso a diferentes lugares para ir a encontrarse, a escucharla, a conocerla, ¿no? a compartirla. Entonces, sí, este es un llamado para que todas las personas que viven, trabajan con la música, que conocen historias muy chéveres. Hay muchas bandas que han nacido en salones comunales, en bazares de juntas de acción comunal, que han hecho un trabajo paso a paso y que hoy en día pues, han logrado llegar a festivales como Rock al Parque. Y eso pareciera hoy que a través de los años fuera algo normal, ¿no? Pero eso no es normal, son años de trabajo y no es un dato menor. Tenemos que acompañar eso y para eso también los necesitamos a ustedes como audiencia y como habitantes de la ciudad para que nos compartan esas historias. El otro día estuve en un bar escuchando una banda que yo no conocía que se llama Leche de Tigre,
que llevan años, como 5 o 6 años, han sacado ya 2 discos, incluso se presentaron 2 veces en la Media Torta en una convocatoria que hizo el distrito, y uno se pone a escuchar las letras de esas canciones y cómo suenan esas canciones y la forma como se gozan estas 5 personas, pararse en el escenario, uno dice, pero esta vaina, esto se lo pueden estar gozando en Senegal. Claro. Y ese es un reto, ¿no? Porque la globalización tiene muchas oportunidades, tiene muchas virtudes, pero también tiene riesgos. Y es que terminemos homogeneizados por las grandes transnacionales del entretenimiento, las grandes casas productoras, y las posibilidades de expresión de lo local para que se vuelva global pueden quedar arrasadas si a través de un medio como este no damos, por ejemplo, el primer bombazo para que un lanzamiento de esto se produzca. Sí, y eso que tú dices está pasando, ¿no? La cultura homogénea que hoy vemos es producto y es consecuencia de lo que pasa con las plataformas de streaming, en donde nos venden un algoritmo que no es otra cosa que una manipulación de las canciones, de los discos que están ahí, y las plataformas como redes sociales, en donde solamente están pasando ciertas cosas y la gente está empezando a pensar o a ver una corriente, una fuente nomás, sabiendo que hay un montón de cosas por ver que no están teniendo lugares para habitar y para ser mostradas. Entonces, sí, por supuesto que vamos a contar con espacios y con voces que respondan a este tipo de sonidos que necesitan ser mostrados, ¿no? Que es la cumbia rebajada, y porque Bogotá también está siendo un lugar muy apetecido para esto, la electrónica. ¿Qué letras están contando los nuevos raperos en Bogotá? ¿Por qué ya no se habla de un gangsta, ¿no? Y de cosas muy traídas de Estados Unidos, y por qué ahora sí se está hablando de un sonido rap bogotano que habla de las esquinas, de los vendedores ambulantes, de las pollerías? Hoy en día hay artistas que ya dejaron un poco atrás esa influencia y esos anhelos de quererse parecer a, que por supuesto que era lo único que nos llegaba hace unos años, y por supuesto que era la influencia que más nos atravesaba, pero hoy sí podemos hablar de sonidos propios y sonidos que merecen estar y merecen la atención, como lo global y lo mainstream también la merecen. Después de todo lo que hemos oído, no nos sentamos a satisfacer nuestra curiosidad, es porque algo nos está pasando gravemente en el tema emocional y en el tema de la curiosidad. Andrés, muchísimas gracias. Ahí estaremos frente a la pantalla. ¿Qué día y a qué hora? Carlos, gracias a ti y gracias a este espacio por pues, darnos la posibilidad de contar qué es lo que va a pasar, y también por meternos un poco más de fondo en lo que significa la Nevera Sonora. El programa va a salir todos los miércoles a las 7 de la noche, un horario muy chévere, y va a tener una repetición los domingos a las 8 de la noche, otro horario maravilloso. Tenemos unas cápsulas informativas de agenda y noticias que viven en otros momentos de la parrilla de programación para también mantener informadas a las audiencias, y vamos a tener la posibilidad de tener bandas tocando en diferentes sectores de la ciudad. Quiero hacer intervención de ciudad, entonces de repente poder ver una banda tocando en una tienda del sur de la ciudad, o en el Mirador de Suba, o en una estación de Transmilenio, o en el Museo del Oro. Eso es también intervenir la ciudad sonoramente. Van a pasar muchas cosas, entrevistas, formatos de nostalgia, formatos de actualidad, editoriales, nuevas tendencias, bueno, conversaciones pertinentes sobre la música y la industria musical. Andrés, muchísimas gracias, y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Tomen nota, vean el programa, tomen nota y díganos qué les parece. Y los invitamos aquí a este espacio para que compartan esos comentarios que hacen en redes, los compartan aquí en Audiencias Capital. Hasta la próxima semana. Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy. Pero antes de despedirme, les reitero la invitación a que estén conectados con la Nevera Sonora los miércoles a las 7 de la noche, con repetición del capítulo del miércoles los domingos a las 8 de la noche. No olviden enviarnos todos sus comentarios, preguntas, sugerencias, opiniones al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Y recuerden que en Canal Capital también contamos con otros canales de atención. En Canal Capital queremos resolver tus inquietudes. Por eso tenemos para ti los siguientes canales de atención para atender todas tus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones.
1. Nuestras oficinas en la Avenida El Dorado número 6663, piso quinto en la ciudad de Bogotá. 2. Nuestra página web canalcapital.gov.co, en la sección Atención y Servicios a la Ciudadanía, opción PQRSD. 3. Nuestro chat virtual, ubicado en la parte inferior de nuestro sitio web. 4. El correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. 5. El sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha. 6. Nuestra línea telefónica +57 601 457 8300, extensión 5013, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m. Nuestro canal de WhatsApp +57 320 901 2473 o nuestra página de Facebook @Canal Capital Oficial. Canal Capital, en el corazón de tu opinión. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.